vamos a iniciar ya con nuestra ponencia, la tarde de hoy, por supuesto, 3 días de trabajo arduo en torno a este tema de la pandilla puneña. Vamos a invitar, por favor, a nuestro primer ponente para que nos trate el siguiente tema. El siguiente tema que vamos a dar a conocer: las estudiantinas de pandilla, evolución, formato y tendencias. Vamos a invitar al señor Erickson Lucho Mamani Valeriano. Es urbanista y arquitecto. Cuenta con más de 20 años inmerso en el mundo de las estudiantinas académicas y la música de pandilla. En su recorrido musical integró la gloriosa estudiantina San Carlos y el Centro Musical Augusto Portugal Hidangos. Fundó y presidió la estudiantina universitaria de arquitectura y urbanismo. Estudiantina 2 veces ganadora del concurso de estudiantinas de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Hoy encabeza la estudiantina pandillera Armonías del Lago, institución musical especializada en el rubro de música de pandilla, además de organizar y participar del primer y segundo encuentro binacional de estudiantinas de pandilla y pasacalle, realizados en la ciudad de Puno, Perú, y Sucre, Bolivia. Este evento tuvo el reconocimiento y distinción de la Cámara de Diputados de Bolivia y el Congreso de la República del Perú. Recibimos entonces en esta ocasión al señor Erickson Lucho Mamani Valeriano. Tengan muy buenas noches. En primer lugar, permítame saludar a la comisión organizadora de tan importante evento, en coorganización con la Municipalidad Provincial de San Román, la Universidad Nacional de Juliaca y la Escuela Superior de Formación Artística. Creo que hoy, este momento y este evento marca un hito en la historia, porque es la primera vez que se le da la importancia que merece a la pandilla. Los amantes de la pandilla, como nosotros, danzarines, músicos, siempre hemos esperado este tipo de espacios para discutir, reflexionar sobre nuestra pandilla, y lamentablemente nunca hemos tenido nunca se le ha dado esta importancia como ahora. Es por eso que en primer lugar quiero saludar y felicitar mucho a la ciudad de Juliaca, a la Asociación de Instituciones Pandilleras por hacer este evento, y pido un aplauso por favor para ellos. Si me pueden apoyar por favor con el tema de las diapositivas. Bueno, mientras que se va instalando las diapositivas, también permítame saludar este grato honor de estar frente a tan distinguidos músicos de tanta trayectoria y con tanta historia dentro de la música pandillera y música puneña propiamente. Posiblemente algunos de ustedes me conozcan, posiblemente algunos no. Yo soy una persona que que provengo y que nazco en el seno de las estudiantinas desde los aproximadamente 8 años, cuando en ese entonces la Federación Departamental de Centros Musicales y Estudiantinas me condecora como el músico registrado en la región como de menor edad, a los 8 años me parece. Así que hemos dedicado nuestra vida al tema de la estudiantina, pasando desde las estudiantinas colegiales, universitarias, estudiantinas más profesionales, y hoy en día con el tema de las estudiantinas de pandilla. Hoy me propongo sumergirlos en el mundo de las estudiantinas, un mundo muy peculiar, un mundo que los músicos conocemos, es un mundo bien especial y es un mundo también bien agradable. Es así que hemos preparado esta ponencia denominada Las estudiantinas de pandilla, evolución, formato y tendencias. Como pueden ver en la imagen, las estudiantinas en la ciudad de Puno toman un papel importante a nivel nacional porque
Las estudiantinas empiezan a tomar una fuerza que, digamos, ninguna región toma, porque las estudiantinas, como ustedes muy bien deben saber, se empiezan a aparecer en distintas ciudades como Cajamarca, Cusco, Lima, Arequipa inclusive. Y en Puno es un fenómeno especial porque las estudiantinas a lo largo del tiempo siguen creciendo, se siguen desarrollando, siguen creciendo en número también. Y también se van especializando poco a poco. Es por ello que hemos decidido desarrollar este tema específicamente para hablar sobre las estudiantinas. Siguiente diapositiva, por favor. La estructura de la exposición se define en los siguientes 4 puntos. Queremos, en primer lugar, definir claramente para los músicos, para las estudiantinas, qué es la pandilla, cuál es el rol que cumplimos dentro de la pandilla, cuál es el lugar que nos corresponde en la pandilla. En segundo lugar, queremos hablar sobre las estudiantinas puneñas, los diferentes formatos de ensamble que se han desarrollado en nuestra ciudad. En tercer lugar, queremos hablar sobre el estado situacional o estado del arte de las estudiantinas hoy en día. Creo que es importante aprender a ver los puntos positivos y también reconocer algunos puntos débiles, algunas brechas que tenemos por cerrar dentro de nuestro mundo artístico. Y finalmente vamos a hablar sobre la propuesta musical en una coyuntura dinámica. Vivimos en épocas de globalización, vivimos en épocas de redes sociales, vivimos en épocas muy distintas de las que normalmente se desarrollaba la pandilla. Y nosotros, bueno, preparamos un formato, preparamos una propuesta para estos nuevos cambios. Entonces, dicho esto, le pediría por favor al señor de las diapositivas que pueda cambiar. Vamos a hablar del primer punto, la conformación de la pandilla. Siguiente diapositiva, por favor. Nosotros planteamos, siempre llevamos este mensaje a todos los espacios que nos corresponden presentarnos como músicos. Más que solamente ejecutar y tocar la pandilla, también tratamos de llevar mensajes, porque la música transporta mensajes, ¿no? Entonces nosotros planteamos la pandilla a partir del reconocimiento de dos actores fundamentales que solamente juntos y fusionados hacen posible la pandilla. Si se prescinde de uno de ellos, consideramos que no es una pandilla. No se puede hablar de una pandilla solamente enfocándonos en la comparsa, en los derivados de la comparsa. O tampoco se puede hablar de pandilla solamente hablando sobre la estudiantina. Y esa es la magia de esta tan hermosa expresión, esta fusión, esta conjunción perfecta entre danza y música, que hace posible hablar de esta tan hermosa expresión como es la pandilla puneña. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, de esta manera se va conformando el tema de la pandilla y nosotros principalmente, bueno, desde el rol que nos corresponde como músicos, vamos a ser muy respetuosos siempre. De no, tal vez podremos tener opiniones sobre el tema de la danza, pero nuestro campo de opinión y perspectiva siempre va a ser la música. Así que hoy vamos a hablar sobre músicas y estudiantinas. Siguiente, por favor. Es así que a partir de esa premisa nosotros formulamos algunas ideas iniciales, como las estudiantinas, como el motor de la pandilla. Esta frase yo la he extraído del expediente, del segundo tomo del expediente que justifica que la pandilla sea declarada como Patrimonio Cultural de la Nación, ¿no? Entonces, esa es una primera idea que rescatamos. Por otro lado, y como ya lo dije anteriormente, también resulta imprescindible reconocer a este actor que en los últimos años ha vivido en cierta medida invisibilizado. No se le ha dado mucha imagen, no se le ha dado mucha cámara. Cuando vemos, yo particularmente siempre voy a exposiciones de pandilla, de estudiantina, mejor dicho, de pandilla en general, y normalmente nunca se ve alguna foto siquiera de los músicos, de las estudiantinas, de lo que hacemos. Y es así que sí, la danza se luce, lo cual es hermoso, esa belleza de los colores, el pañuelo, las serpentinas, pero ¿y los músicos? Es así que nos hacemos esa pregunta, ¿no? Luego, tal vez otra reflexión que va empezando a surgir,
Muchas veces discutimos hasta de las botas, hasta de las trenzas, de las cholitas, pero no hablamos de qué está pasando con los músicos, cómo se financian los músicos, cómo están produciendo lo que producen, están produciendo o no están produciendo música, ¿no? Creo que este tipo de espacios nos invita a este tipo de reflexión y a este tipo de pensar y replantear algunas cosas. Siguiente diapositiva, por favor. Luego, podemos hablar de un aspecto muy rico realmente en Puno y creo que ha estado poco explorado o poco tal vez analizado, que son los ensambles de las estudiantinas, ensambles o formatos, ¿no?, que se puede entender. Entonces, les voy a pedir por favor que pase la siguiente diapositiva. Y es así que nosotros empezamos a reconocer a nuestros antecesores, a esas estudiantinas que nacieron hace bastantes años, estudiantinas que son tanto de Puno, que son de Juliaca, que son de Crucero, de Macusani, de distintas ciudades, ¿no? Ahí se puede ver en las imágenes, tenemos estudiantinas de Unión Musicayos, tenemos estudiantinas de Nueva Esperanza, Unión Cultural, Unión Macusani, tantas estudiantinas que han sido las predecesoras, digamos, de lo que nosotros hacemos hoy en día. Y acá vemos un elemento en común, un primer elemento en común, que es la cantidad de músicos, ¿no? Estamos hablando de un formato o de un ensamble de instrumentos de cuerda, por ahí aparecen los acordeones, pero en general son estudiantinas entre un promedio de 12, 15, 20 músicos, ¿no? Entonces, ahora en la parte de la izquierda podemos ver algunas estudiantinas, tal vez un poco más contemporáneas, que, por ejemplo, ¿no?, ahí van apareciendo en el concurso de la Federación, en el concurso de la FEDECME, también en el concurso de la UNA Puno, que ha ido tomando bastante fuerza en los últimos años. Entonces, digamos, a partir de esta primera lectura de este ensamble de estudiantinas podemos sacar algunas primeras conclusiones, como que es la siguiente diapositiva. Podemos ver que el fin de estas estudiantinas, el objetivo último de estas estudiantinas son los concursos. Estas estudiantinas nacen principalmente para subir al teatro, presentarse, un promedio de 15 a 20 minutos, un repertorio, alistar un repertorio de 3, 4 canciones. Su escenario es este tipo de escenarios, cerrados, teatros, teatrines. Como dije, el número de instrumentistas son un promedio de 20, a veces menos, hasta un 25 como máximo. Normalmente las bases de los concursos te ponen esos límites. Y la tipología de instrumentos que aparecen son mandolinas, guitarras, charangos, violines, acordeones, por ahí aparecen las quenas y por ahí aparece un contrabajo, ¿no? Entonces ya va, digamos, este primer ensamble ya va tomando una definición clara a partir de las características que presenta. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en contraposición, o no sé si en contraposición, en continuación de ello aparecen otro ensamble de estudiantinas, que son las estudiantinas que nosotros denominamos estudiantinas de pandilla o estudiantinas pandilleras, ¿no? Como pueden ver ahí mostramos, y como bien lo dijo también el ingeniero, en este momento existen dos estudiantinas, digamos, claramente definidas, con un fin exclusivamente pandillero, que es en este caso nuestros colegas, amigos del Centro Musical Eina Rosas Cazorla, que está presidido pues bajo el presidente, el ingeniero Víctor Catacora, un gran músico también, y la estudiantina pandillera Armonías del Lago, que ha ido también trabajando fuertemente en este rubro, exclusivamente de la pandilla, ¿no? Y también podemos ir reconociendo algunas otras estudiantinas de este corte, que son la estudiantina pandillera Teófilo Apaza, que nació también hace 1 o 2 años en Puno, y también el Centro Musical Víctor Laurente, quienes también el año pasado ya hicieron su presentación formal en las calles de Puno. Y quiero hacer una mención especial a esta Tuna Silvestre Gordillo Candia de Yunguyo, que es ellos se denominan Tuna, es un grupo bastante masivo, bastante grande, que salen a las calles en las épocas de carnavales y hacen músicas que está entre el límite entre Perú y Bolivia, música un poquito que también tiende al género boliviano, pero que es un formato bien lindo al cual también los invito a que puedan explorar. Entonces, a partir de este primer reconocimiento también podemos sacar algunas conclusiones. Siguiente diapositiva, por favor.
El fin de estas estudiantinas, de este nuevo ensamble, lo diremos así, es la pandilla, directamente. No hay otra razón de ser que la pandilla. Si un día la pandilla se acaba, se acabaron también estas estudiantinas. Y entendiendo la pandilla como el desarrollo en la calle, ¿no? Porque sabemos que la pandilla nace en las calles y hasta el día de hoy se siguen desarrollando en las calles, y a eso se adiciona el tema del concurso en los coliseos, donde se prepara una coreografía, una marinera y demás. El tiempo de presentación de este tipo de estudiantinas ya no son 15, 20 minutos, como lo realizaban el otro modelo, sino acá estamos desarrollando el trabajo musical en un promedio de 4, 6, inclusive 8 horas de corrido, ¿no? Porque empezamos desde las 2, 3 de la tarde y esto sigue la fiesta hasta las 7, 8 de la noche y la música no para, y la música sigue. El repertorio no son 3 canciones como en un concurso, digamos, de estudiantinas, sino acá aproximadamente estamos hablando de unas 6, 8 canciones, más 1 o 2 marineras. Y acá también es importante hacer una clara diferenciación entre los huayños que se presentan en un concurso y entre los huayños que se ejecutan en la calle. Porque los huayños que se ejecutan en un concurso son huayños que te permiten hacer una introducción, crear un ambiente, tener un momento de el coro y una fuga posiblemente. Son huayños elaborados como para poder presentar en un teatro. Sin embargo, los huayños de pandilla tienen que ser directos, son cortitos, no pueden ser largos, muy extensos, ¿no? Y es así que, por ejemplo, particularmente yo soy un amante, a mí me encanta, hay una canción que se llama Pensar en ti, seguramente lo han escuchado ustedes, ¿no? Y es un tema muy, muy hermoso. Sin embargo, a veces nos preguntamos, ¿sería posible llevar este tema a la calle con 40, 60 músicos cantando? Presenta una letra bastante extensa, larga. Entonces ahí es donde nos empezamos a preguntar, ¿no? ¿Qué parámetros podemos empezar nosotros a fijar, a delinear para definir los huayños pandilleros de los huayños que son para disfrutar y escuchar? Como ya lo había mencionado, estamos hablando de estudiantinas de mayor cantidad a nivel numérico. Estamos hablando de 30, 40, 50, 60, inclusive hasta 65 músicos. ¿Por qué? ¿Por qué se empieza a generar, digamos, este crecimiento a nivel de músicos? Y esto también es algo que siempre lo mencionamos y tratamos de hacer, creo, un trabajo de sensibilización con las comparsas. Y es que la calle te demanda, te exige, te pide más. En el teatro la acústica es distinta, tenemos micrófonos, tenemos parlantes que nos pueden ampliar el sonido, pero en la calle no es así. En la calle estamos al aire libre y nuestras guitarras posiblemente pierden el sonido si somos solamente 5, 6 guitarras. Entonces tenemos que ampliar un poco más la cantidad de músicos. Lo mismo sucede con los acordeones. Inclusive en los últimos años nos hemos ido dando cuenta de que no era ni siquiera ya suficiente ampliar la cantidad de acordeones y guitarras, sino que era ya necesario y fundamental agregar percusiones. Es por eso que, más allá de los instrumentos convencionales que conocíamos, que está en lo que está en color amarillo, en las estudiantinas de salón, se empiezan a agregar otros instrumentos que empiezan a complementar y a llenar esos vacíos que se empieza a presentar en la calle, ¿no? Que son instrumentos de percusión, que estamos hablando de la tumba, los shakers, la maraca, el platillo, el bongó, la pandereta, las trompetas. Las trompetas ya han ingresado hace bastante tiempo. Y ahora también último los saxofones. Toda la familia de saxofones, saxofón alto 1, alto 2, saxofón tenor, saxofón barítono. Y es que estos instrumentos ya empiezan a generar empiezan a completar esos vacíos que se sentían inicialmente. Y de esa manera tratamos, porque este es un proceso en realidad que no está al 100% definido y delineado, pero que está en un proceso de experimentación, está en un proceso de prueba, error, pero ya va empezando a tomar forma, se va empezando a definir. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, sobre esta primera parte, digamos, podemos sacar ya algunas conclusiones, la cual nos dice, a grandes luces, algunas primeras ideas. Considero que estamos viviendo una época superadora de las estudiantinas. Consideramos que las estudiantinas hoy en día están viviendo un momento de crecimiento, de evolución, de desarrollo,
Y en este caso voy a hablar sobre las estudiantinas que se mencionaron, porque hoy en día este tipo de música de pandilla que se está haciendo ya es música más elaborada, es música que ya en la que, inclusive donde se preparan partituras, porque si bien es cierto antes tocar en pandillas, tocar en carnavales, era un ejercicio más de diversión, como que toco al oído, ya pues, ¿no? Y canto, me divierto y listo. Sin embargo, hoy en día, las estudiantinas ya han empezado a poner algunos filtros donde ya empezamos a buscar una calidad mayor, ¿no? Y creo que esto, sin lugar a dudas, representa un primer momento de desarrollo para estas estudiantinas. Luego, otra cuestión importante es la responsabilidad de los músicos y de las estudiantinas en la determinación de los repertorios. El día de ayer me encantó cuando don Percy Miranda hablaba de cuáles son las condicionantes que debe tener un coreógrafo, ¿no? ¿Qué debe de conocer? ¿Qué debe de entender para poder proponer una coreografía? Si voy a presentarme acá, si me voy a presentar al aire libre. Y lo mismo sucede con los músicos. Los músicos también tenemos que saber, tenemos que tener un criterio para empezar, entender qué es la esencia de la pandilla, a qué le cantamos. Y también muy bien hacían un ejemplo en el que yo también coincido. No se puede tocar en pandilla o en carnavales, por ejemplo, un guaño que es muy bonito, por cierto, pero que no calza en la pandilla como es el huachapuquito, ¿no? Porque el huachapuquito le canta la muerte, le canta la pena, el dolor. Y la alegría, y la pandilla es todo lo contrario, es carnaval, es alegría, es amor, es elegancia, es donaire. Entonces, desde ahí ya empieza a también definirse algunas responsabilidades para los músicos, directores musicales y sobre todo para las estudiantinas, ¿no? Tenemos que saber qué temas tienen que entrar y qué temas se tienen que ofrecer dentro de la pandilla. Luego, también otro punto, creo que es de alguna manera reiterativo, se tiene que empezar a definir y a diferenciar claramente el tratamiento, el estudio que requiere un ensamble del otro. Se ha expuesto hace unos segundos las diferencias de estos tipos de ensamble y por lo tanto esto seguramente para los profesionales puros de la música deberá de significar una nueva apertura, un nuevo formato en el que se tiene que empezar a investigar, a estudiar y a proponer también. Y este último punto, que no es menos importante, que a mí me resulta bastante importante en sí. Hoy en día, las estudiantinas, principalmente, Puno cuenta con más de 35 o 38 estudiantinas registradas en la FEDECME, si no me equivoco, y acá en Juliaca también hay una cantidad bastante importante, pero son estudiantinas de salón, estudiantinas que se preparan para los concursos, lo cual está bien, lo cual está muy bien. Y existe un déficit, un escaso número de estudiantinas para pandilla. Como se había mencionado, particularmente yo he identificado unas 5 o 6 que se dedican a la pandilla propiamente. ¿Y qué pasa con las otras? Al no haber estudiantinas formadas, especializadas en el tema de la pandilla, forzamos o de alguna manera tratamos de adaptar las estudiantinas que son para un formato cerrado, las llevamos a las calles y bueno, van haciendo lo que se puede. Entonces ahí hay una necesidad importante de empezar a trabajar con este ensamble de estudiantinas. Y ahí también el rol de las escuelas de arte, de los ESFAs, instituciones dedicadas a la música, ¿no? a la educación de la música. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya hemos hecho un reconocimiento general de de los ensambles, de las diferencias. Ahora vamos a hablar un poquito de la realidad de nuestras estudiantinas. ¿Qué está pasando con nuestras estudiantinas? Y esto se los va a contar un músico que lo vive desde adentro, que ve la estudiantina desde adentro, desde muy joven, y que hemos visto muchas cosas bonitas y también algunos aspectos que creo que tenemos que superar. Siguiente, por favor. Un primer ítem que me gustaría señalar, y esto es una invitación a todas las federaciones de pandilla en Puno, en Juliaca, en Ayaví y en las demás provincias.
Todas las federaciones de pandilla están integradas y están conformadas exclusivamente por comparsas. No existe ninguna estudiantina dentro de estas federaciones. Es decir, las personas que dirigen y toman las decisiones exclusivamente de la pandilla son comparsas. No existe una voz musical dentro de esas actividades, eventos que se impulsan dentro de las federaciones. Y esto se evidencia claramente cuando hay algunos eventos, sin mencionar un nombre en específico, donde a veces no tienen marco musical. Y ya está todo el evento, ya está todo conseguido y no hay un marco musical. Y ahí es donde, ¿qué hacemos? ¿A qué estudiantina llamamos? Y una estudiantina le cobra a la otra. Y es porque los músicos no están jugando ahorita un rol dentro de las federaciones, dentro de este mundo de la pandilla. Estamos totalmente ajenos. Cada estudiantina está trabajando por sí sola, de manera muy aislada. Y creo que este es un punto importante, que las federaciones, todas, tenemos que ponernos a pensar. Y tenemos que empezar a integrar, sobre todo. Luego, vemos un propósito poco claro en el tema de los concursos de estudiantinas. Concursos que impulsan, en este caso, la FEDECME, las universidades, las municipalidades. Porque miren, se lanza un concurso que va a ser, digamos, de acá 1 o 2 meses, y el trabajo que hay detrás de los músicos, las estudiantinas, para ese concurso es realmente arduo. Se preparan semanas, y la última semana ni qué decir, ya mañana tarde ensayo, ensayo. Llega el día del concurso, si me va bien, tal vez gano, tal vez quedo en segundo puesto, y listo. De música, que también se enfoque este aspecto, porque la música así por sí sola tampoco va a trabajar, tampoco se puede hacer muchas cosas así. Luego se cuenta con una bien escasa cantidad de compositores profesionales. Hay que hacer acá una diferenciación. Puno cuenta con muchos autores de canciones, autores de marineras, pero compositores profesionales realmente son bien contaditos. Y es así que también, nuevamente, ¿no?, en la misma línea de la preparación de los concursos, aparecen temas que suenan una vez y nunca más van a sonar. Y así se empieza a perder tanta música. Y los que hoy en día están haciendo, digamos, los que nos proveen de música a las estudiantinas, son esos 2, 3 compositores profesionales, pero se requiere más música. ¿Y a quiénes se recurre ahí? Autodidactas. Y ahí también es importante resaltar la importancia de estas personas que se forman de manera independiente en composición, y que ellos son los que están proveyendo de música, partituras a las estudiantinas para un concurso, para una fecha. Ahí es importante también hacer el énfasis. Tenemos que enfocarnos en priorizar el tema de formar compositores profesionales. Y finalmente, para cerrar este capítulo un poquito amargo tal vez en el tema de las estudiantinas, no podemos negar, y ningún músico creo que me va a poder refutar esto, pero cuando nosotros estamos dentro de la música, digamos, en concursos, simplemente, ¿con quién tenemos que lidiar? Con los compañeros que están acá, con el acordeonista, que el violín, que ensaya. Es una dinámica exclusivamente de músicos, pero cuando nos vamos a la pandilla, es distinto. Ahí ya no es solamente entre músicos, ahí tenemos que dialogar con la comparsa, ¿no? Es un diálogo que tenemos, y una coordinación constante que tenemos con comparsa y estudiantina, comparsa y estudiantina. Y ahí sí es importante también, y lo señalo esto porque espero que en una próxima oportunidad tal vez ya no se hable de esto, pero sí existe un maltrato también al músico. O sea, existe un maltrato, muchas veces se le mira por debajo, cuando no saben que todos los músicos que ya hoy en día pertenecemos a estudiantinas prácticamente todos somos profesionales, con grados de maestrías, doctorados, pero que hacemos esto porque nos gusta. Y a veces es muy lamentable cuando grupos que se enorgullecen de esa tradición critican aspectos como, y esto nos ha pasado alguna vez, ¿por qué traen mujeres a las estudiantinas? ¿Por qué traen a jóvenes, a niños a las estudiantinas? Y yo realmente cuando escuchaba ese tipo de comentarios yo llegaba a una conclusión. La tradición y el tradicionalismo es muy bueno, pero hay un tradicionalismo que le está haciendo daño también a la pandilla. Y eso hay que empezar a retirarlo, a extirparlo.
quiero pasar por favor al siguiente punto. La propuesta musical. Ahora vamos, después de haber entendido, sumergido en qué está pasando, también tenemos que proponer algo. No podemos vivir eternamente en ese momento oscuro. Siguiente, por favor. Bueno, es así que ya algunos ya nos conocerán también. Es que nosotros, digamos, hemos empezado a formular un proyecto y sobre todo ejecutarlo, ¿no? Y cuando hablamos de un proyecto que tiene una visión, que tiene una misión, que tiene un propósito, que tiene un objetivo y que tiene un plan de desarrollo, ¿no? Un plan escalado. Entonces, es así que, por ejemplo, nosotros hemos empezado con este proyecto que se llama Estudiantina Pandillera Armonías del Lago. Y estas son algunas fotos de todos los músicos que hacen posible que podamos bailar. Gracias a ellos es que se arma todo este clima musical. Y nosotros empezamos a hacer algunas fotos porque veíamos de que nunca aparecíamos en las fotos de la pandilla. Entonces dijimos, hagámonos nosotros mismos unas fotos. Es un homenaje de nosotros para nosotros. Y de esta manera los músicos se han sentido realmente muy, o sea, algo tan simple, ¿no? Como que le tomo una foto y lo subo al Face, una foto bonita, para que le haga sentir bien, para que haga sentir que su trabajo importa. Y creo que hoy en día los músicos de nuestra estudiantina realmente sí lo sienten así. Y es así que hemos hecho este proyecto. Este es un proyecto que nace en el 2014, ¿no? No hemos nacido ayer o anteayer. Desde el 2014 nosotros ya nos hemos dedicado a la música, inicialmente en los concursos, y en un momento u otro, en el 2017, para ser exactos, decidimos inclinarnos total y de lleno a la pandilla. En el año 2014, esta estudiantina es fundada por mi señor padre, el ingeniero Lucio Mamani Barraza, que en paz descanse. Y bueno, al final nosotros decidimos continuar con este proyecto. Y la siguiente diapositiva, por favor. Y es así que hemos ido reclutando a grandes amigos, grandes músicos, y también tengo el honor de decir acá, justo allá en la foto aparece el maestro José Calizaya. También en algún momento lo tuvimos al profesor Javier Salas. Acá aparece José Mamani Gallegos, el profesor Panchito Carrión, músicos destacados. Y obviamente la juventud. Tenemos que mostrar ese rostro renovado de la música, porque también alguna vez, cuando yo me pasaba hablando de estudiantinas con mis compañeros, así mis pares de mi misma edad, y me decían, no, pero eso es para mayores, eso toca mi papá, mi abuelito tocaba en estudiantinas. Pero si la estudiantina es bonita. Y cuando empezamos a mostrar esto, ahí es donde empezaron a venir. Recién empezamos a traer gente joven que ya le gustaba la música a las estudiantinas. Siguiente, por favor. Y bueno, ahí los invito tal vez a reproducir un video. Bueno, muchas gracias. Hemos puesto esta canción, gracias por los aplausos ahí. Hemos puesto esta canción porque este tema para nosotros como institución marca un antes y un después. Cuando aparece este tema Cholita Bonita, es un tema que en su momento lo tocamos con la comparsa Apafit. Y marca un antes y un después porque tal vez voy a ser un poco ambicioso con esta definición, pero es la primera vez en toda la historia de la pandilla que se toca un huayno instrumentado, donde se han hecho arreglos para saxofones, se han hecho arreglos para acordeones, arreglos para trompetas, y el sonido que empezaba a emanar esta canción era un sonido desconocido para el común de la gente. Y es así que ha empezado, digamos, a generarse este gusto, este sello sonoro hacia la estudiantina Armonías del Lago, y que en un momento, hay que aceptarlo también, hasta generaba un poco de temor a hacer esto, porque como les decía, tocar en pandillas era, ya nos juntamos un día antes, 2 días antes, ya sabemos el do, sol, si séptima, mi menor, listo, vámonos, y todos tocamos al oído y ya está. Decidimos ir un poco más allá. Nos costó,
Pero lo hicimos. Al final salió esta canción y creo que ha sido un tema que nos ha marcado bastante en el tema del bueno, como resumen tal vez de esta experiencia, quisiera pedirle que por favor pasen a la siguiente diapositiva. Igual ya voy casi finalizando. Por favor, si fueran tan amables. Gracias. Pusimos esta canción porque este tipo de eventos realmente para nosotros representa un desafío, ¿no? Porque si decimos vamos a ir, se viene un evento, se viene otro evento, es una responsabilidad porque decimos... Fue muy emocionante escuchar. Este fue un espacio de intercambio artístico y cultural que permitió fortalecer nuestros lazos de hermandad, porque somos pueblos hermanos y el arte se encargó de recordar. Bueno, para ir cerrando, simplemente agradecerles sinceramente desde el corazón por invitarnos a tan importante y magno evento como es este congreso, este primer congreso que, como dije inicialmente, creo que marca un hito en la historia de la pandilla propiamente. Hemos sido honrados de estar en el acto central de inauguración junto a las autoridades y bueno, honrando a nuestra pandilla. Finalmente, solamente si es que se me permite, creo que hay una última diapositiva ahí. No sé si les puedo robar unos 2 minutos últimos. Esta marinera la presentamos hace 2 días. Una voz se trajo, un
simplemente cerrar con esta frase. Mi eterna gratitud y reconocimiento a todos esos músicos que año tras año hacen posible que la pandilla siga viva. Mi saludo, mi reconocimiento a todos esos músicos que muchas veces estamos viviendo en la oscuridad, sin el valor que se merecen. Y finalmente, mi agradecimiento personal, particular, a mi gran amigo Paul Becerra Maquera, quien con sus melodías realmente está marcando también un cambio de época, un desarrollo en la música pandillera. Así que sin más, agradecerles mucho por haberme escuchado, espero no haberles aburrido. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a brindarle un fuerte voto de aplausos a este joven talentoso, músico puneño, Erickson Lucho Mamani Valeriano. Gracias por esta primera ponencia.